Supercrack Estrella presenta. Fallo en la realidad. Partido de fútbol. Twitter escribe un gol antes de que este se realice. Puede ser un fallo en realidad, un viaje en el tiempo, o un simple montaje. Ocurrió en un partido del Club Deportivo Guadalajara, más conocido como Chivas. Un fallo en la Matrix, o de cómo la realidad no es tan real, y siempre puede ser otra cosa. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. La expresión un fallo en la Matrix se ha convertido en una referencia común. Recientemente la escuchaba en Dark, la compleja serie alemana que lidia con mundos paralelos y líneas temporales alternas en un universo en el que los personajes acceden a retazos a la verdad oculta tras la repetición infinita de las mismas acciones, gracias a esos errores o fallos que revelan que algo anda mal en la fábrica de la realidad. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. El documental comienza diciendo, en la voz de Paul Gude, uno de los entrevistados que los créditos presenta como testigos presenciales, que la idea de la simulación de computadora acude al lenguaje con el que podemos hablar hoy, con las metáforas que la realidad tecnológica nos brinda. De modo que no se trata necesariamente de algo que pueda ser descrito físicamente por sus componentes, las computadoras, las conexiones, el lenguaje binario, las redes y los nodos, sino una metáfora que nos abre las puertas a una idea, que nuestra realidad es una simulación o proyección creada por alguien más. Y es también una derivación lógica de otras metáforas básicas a las que recurrimos como humanos y a las que alude Eric Davies casi al cierre del documental. La vida como viaje o el despertar de un sueño, y pasar así de un mundo a otro. De modo que inicialmente, la idea de la simulación es la forma de expresar una corazonada fundamental que compartimos, que el mundo no es exactamente lo que parece, y hay mucho más en él de lo que puede descubrirse a primera vista. La teoría de que vivimos en una simulación es explorada en muchas dimensiones. Una de ellas es la filosófica. El artículo de 2003 Are We Living in a Computer Simulation? Es analizado en el documental, en la voz de su autor, Nick Bostrom. Igualmente, se habla del impacto social de esta teoría. ¿Cómo es vivir en un mundo en el que en cierto punto la realidad virtual es indistinguible de la realidad real? La dimensión perceptual aporta, en A Glitch in the Matrix, algunos de los testimonios más impactantes. La sensación de vivir en una realidad simulada es accesible a través de experiencias en las que el cuerpo y sus aparentemente sólidas fronteras son disueltas, como la que cuenta Brother Laeo Miswar, a través de la estimulación por la inmersión en un tanque de privación sensorial. El director contó luego, en una entrevista, que dejó varias experiencias relevantes fuera del documental, por ejemplo, las provocadas por el DMT, pero las que incluye ilustran el hecho de que diversas variantes de la experiencia sensorial apuntan a la disolución de la realidad física, y ello puede conducir en una posterior racionalización a la teoría de la simulación. Existe una teoría que habla sobre que nuestra realidad es falsa. Nada más que una simulación por computadora. Si este video no es un montaje, sería de los más alucinantes vistos de fallos en la Matrix. Guadalajara, México es un lugar de muchos avistamientos ovnis, pudo ser que un ovni sobrevolara el estadio alterando el espacio-tiempo. Ya en el 2022 los habitantes de Jalisco quedaron completamente sorprendidos por la aparición de un ovni que se ha vuelto viral en las redes sociales. Todos en algún momento hemos afirmado haber vivido un hecho de estas características. Muchas personas no tienden a creerlo, pero este video de un ovni en Jalisco impacta a México y lleva a que haya un poco más de unanimidad en este tema. El hecho se divulgó mucho a partir de Twitter y TikTok, espacios donde los internautas suelen compartir vídeos sobre este asunto, pero en esta oportunidad dieron una mayor relevancia a partir de las pruebas un tanto contundentes que silenciaron a aquellos que no creen sobre estas temáticas. ¿Cómo es el video de un ovni en Jalisco que impacta a México? Usuarios y usuarias reportaron que los ovnis pudieron ser vistos por la madrugada en al menos 10 municipios de Jalisco, entre los que destacan La Magdalena, Ajijic, Tlajomulco, Tala, Ameca, entre otras, y Guadalajara. En los registros se aprecia que quienes fueron testigos de este fenómeno afirman que jamás habían visto nada parecido en estas localidades.
En algunos vídeos se puede observar a una especie de tubo o gusano con luces blancas que son máquinas del tiempo. Hay quienes dicen que podría tratarse de satélites, señalando a los que forman parte de la red de Elon Musk, uno de los empresarios más ricos y poderosos del mundo. Sin embargo, hasta el momento, ningún especialista en fenómenos meteorológicos se ha pronunciado sobre el avistamiento de ovnis en Jalisco. Ya en el norte y sur de México se habían observado algunos ovnis para fines de junio. Los objetos voladores no identificados siguen de moda. Y es que no solamente fue la reveladora noticia desde Estados Unidos, afirmando que sí existen y que, por años, se han resguardado naves, entes y demás tecnología extraterrestre. Ahora, desde México, se ha informado que se tuvo contacto. Ha sido el piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos, quien ha compartido que experimentó momentos ante alienígenas, cuando se encontraba a bordo de un avión. Según la declaración del piloto de nuestro país, llegó a tener contacto con hasta 3 entes diferentes durante uno de sus vuelos en el aire. Y esto se ha filtrado en las redes sociales en forma de audio, causando impresión y reacciones de todo tipo en las personas. ¿Cuándo fue el contacto del piloto mexicano con extraterrestres? La anécdota que ha compartido el mencionado piloto se dio desde el año de 1975. Esto ocurrió cuando De los Santos realizó una llamada de emergencia a la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, Benito Juárez, para informar sobre dicho suceso. Esta anécdota data del día 3 de mayo del año de 1975, cuando el piloto visualizó hasta a 3 ovnis rodeando su avión. Lo que llama la atención es que fue durante su traslado desde el estado de Guerrero con rumbo a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. En este mencionado viaje, de acuerdo con Carlos Antonio, su viaje comenzó a las 10 de la mañana a bordo de un avión ligero Piper P-24. La ruta desde Tequesquitengo presentó algunos inconvenientes por las condiciones climatológicas, por lo que se modificó su trayectoria original. Fue en ese momento en el que se dio el famoso contacto con los extraterrestres. ¿Cómo fue el contacto del piloto mexicano con extraterrestres? En su camino hacia la Ciudad de México, De los Santos comenzó a sentir que su avión no respondía. Entonces, reveló que se sintió observado por uno de los lados, motivo por el que sospechó que se trataba de algún ovni que quería hacer contacto. En ese momento, cuando se encontraba en la cabina, el piloto sintió que su mando se movió por cuenta propia. Esto le llamó la atención de sobremanera, por lo que, al visualizar de nuevo hacia los lados, encontró a 3 objetos voladores. Según el relato del piloto mexicano, vio que se trataba de naves con una especie de cabina de mando, las cuales contaban con un parabrisas polarizado. Al sentirse atrapado en el aire, el piloto mexicano comenzó a pedirle ayuda a la torre de control. Dicho llamado de auxilio ha sido el que se ha hecho viral en estos días, en formato de audio, causando emociones encontradas entre los que ya lo han escuchado. A pesar de todo esto, pudo llegar con bien a su destino. El piloto contó la historia, pero no se hizo mucho eco en su momento, hasta ahora que ha encontrado diversas reacciones en todo el mundo. Sin duda, se trata de algo que será analizado mucho más a detalle para intentar saber más de aquel mítico contacto. Se habla de un portal en este mismo lugar donde está el estadio de fútbol. Se dice que hace muchos años, por la plaza principal de Tomatlán, en el estado de Jalisco, solía aparecer un hombre vestido de charro y montado en un caballo negro. Este hecho ocurría cerca de la medianoche sobre una calle empedrada, la cual el día de hoy lleva por nombre Constitución. Sobre esta calle y hasta la calle Cuauhtémoc, justo frente a la casa de la familia Sánchez Fernández, en la mencionada localidad, hacía su recorrido el charro del caballo negro, pues justo ahí existía un portón donde desaparecía. No hay duda que el actual Museo Cabañas es uno de los edificios más representativos de Guadalajara. Su visita se convierte en obligatoria para todos los visitantes de la Perla Tapatía, porque allí se tiene la oportunidad de disfrutar de los impresionantes murales de José Clemente Orozco, una sala de cine e itinerantes exposiciones de arte contemporáneo. Pero el Cabañas no siempre fue un lugar dedicado a la cultura, hasta hace poco fue un hospicio para niños en situación de calle. Es en esas épocas en las que nace esta leyenda. Por aquellos tiempos se mandó pedir un reloj a Europa para colocarlo en la fachada, se instaló y en las primeras semanas todo parecía ir con normalidad, cada hora las campanas sonaban. Pero con el tiempo las personas empezaron a notar que el reloj detenía su marcha de pronto de forma inexplicable. Se mandaba revisar pero no le encontraban falla y al poco tiempo volvía a funcionar como si nada.
Así pasó en varias ocasiones. Como suele pasar en este tipo de situaciones, la gente empezó a buscar algún indicio o patrón de por qué sucedía eso, hasta que se reveló el misterio. El reloj paraba su marcha cada vez que uno de los pequeños habitantes del hospicio moría. Fue tal la impresión en la población, que pidieron quitar el reloj. Así, en 1952 dejó de adornar la fachada del Hospicio Cabañas, pensando que quizás así acabarían los fallecimientos. A veces se habla de carreteras o caminos malditos, curvas traicioneras o puntos donde suceden una cantidad considerable de accidentes viales, algunos de ellos con desenlaces fatales. Muchos automovilistas de Guadalajara hablan de un espectro que bien podría ser una viajera del tiempo, en una de las vías más importantes de la ciudad. Nos referimos a la leyenda de la mujer de la avenida Lázaro Cárdenas. Este camino es de suma importancia para la Perla Tapatía, ya que es una de las entradas-salidas de visitantes, camiones de mercancías y autobuses que trasladan a miles de personas todos los días del oriente al poniente de la ciudad y viceversa. El relato señala que en el punto donde Lázaro Cárdenas se conecta con la salida a Chapala, se aparece la figura de una mujer que atraviesa los carriles. Al tratarse de una vía rápida, muchas personas al verla dan un volantazo, lo que provoca que lleguen a accidentarse. Otros incluso han llegado a decir que han atropellado a la misteriosa figura, que sintieron el peso debajo de su automotor, pero que al bajarse a revisar si habían lastimado a alguien no encuentran nada, ni cuerpo, sangre o daños en su vehículo. Se dice que el origen de esta leyenda es producto de la cruel muerte de una mujer que una noche fue estrangulada en ese mismo punto y en sed de venganza, se aparece para asustar a los automovilistas. Algunas personas creen que la zona está cargada de energía, lo que provoca innumerables accidentes. Por nuestra parte te pedimos que manejes con cuidado, respetes siempre los límites de velocidad y tengas un gran viaje para visitar Guadalajara u otra bella localidad de Jalisco si vas por Lázaro Cárdenas. No podemos descartar que todo esto sea una especie de caos creado por el CERN de Suiza, una especie de caos en el espacio-tiempo, algo parecido al efecto Mandela. Si es así, más casos como este del partido de fútbol se repetirán con otros ejemplos. Puede que el famoso arrebatamiento de la Biblia pueda ocurrir ya pronto, algo que de producirse demostraría que todo lo que dice la Biblia es real, por lo que las élites satánicas quieren sacar el tema extraterrestre a la palestra, para cuando esto ocurra echar la culpa de la desaparición de millones de personas a los grises y reptilianos, y de esta manera que nadie pueda creer que es lo que dice la Biblia. Está claro que algo está pasando y todo transcurre ya muy deprisa desde el año 2020. Los acontecimientos actuales nos hacen pensar que se viene un gran cambio para la humanidad. Para los estudiosos de las Sagradas Escrituras, es evidente que ya estamos enfrentando los sucesos descritos en las profecías bíblicas. Todo encaja perfectamente en el cuadro escatológico, y el próximo evento profético que debería suceder es el rapto de la Iglesia. Es evidente que las naciones a nivel global han caído en los niveles más bajos de corrupción, y sin importar ideología alguna, todas las formas de gobierno han fracasado. Violencia, maldad, ausencia de valores que están destruyendo a la humanidad. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Les suena familiar? Los únicos valores que importan hoy en día son el poder, el dinero y el sexo. Entonces habrá caos mundial, suscitado por la desaparición de millones de personas en el planeta, sin explicación lógica posible. Unos dirán que fue un cambio de era, otros lo atribuirán a los extraterrestres y muchas hipótesis más. Jesús describió este evento profético en Mateo 24, 37, 42, refiriéndose al fin de los tiempos, el rapto y su segunda venida. Haciendo también una similitud de los tiempos finales con el diluvio universal, cuando Noé fue salvado y el mundo arrasado. No mencionó el día ni la hora, pero sí lo que acontecería previamente. El rapto será el inicio de una sucesión de eventos terribles para la humanidad, tal como la aparición del anticristo, la tribulación y posteriormente un juicio final, donde todos los seres humanos seremos juzgados por Dios. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Gol. Salió un tiro, güey. Gol. Salió un tiro, güey. Aquí está, vamos.